Bueno, seguimos con el doctor Matías Drivet, secretario de Seguridad Pública de la provincia. Nos faltaba decir cómo era el cuadro en la provincia realmente, cómo iba a estar territorialmente distribuida esta fragmentación que se va a hacer de la fuerza para que se pueda conducir realmente una fuerza. También me gustaría que nos comente algo, había leído días pasados en un proyecto de la diputada Alicia Gutiérrez, donde pedía que aquellos que estén en la labor diaria de enfrentamiento, digamos, con el delito, puedan tener no solo malas para los policías, sino buenas, que tengan el asesoramiento psicológico necesario para poder llevar adelante esta tarea, que no es muy fácil para llevar adelante y a veces con el sueldo corto, si no hay un adicional. Todos queremos que los adicionales se queden donde tienen que estar y no que la policía tenga que tener acceso a este manejo en el cual nosotros creemos que está uno de los problemas. Ahora, no todos los policías ni la mayoría de los policías son corruptos. Es como la sociedad también tiene lindes y problemas importantes con respecto a la corrupción. Algunas más en blanco, otras más en negro, pero también tenemos que asumirnos como sociedad de estos déficits que tenemos, de estos déficits de valores morales que tenemos y que vemos a día y por ahí queremos no darnos cuenta. Pero sigamos con Matías Drivet, que nos siga contando cómo es el tema específico de la territorialidad de las fuerzas policiales. Sí, esto también viene bien a cuento porque la reforma está en su totalidad, todos los aspectos planteados. Hay distintas acciones que pueden ser tomadas de inmediato, como el tema de los concursos que hablábamos antes del corte, algunas cuestiones que requieren algún tipo de decreto reglamentario del Poder Ejecutivo y algunas otras que requieren ir a discutir y sentarse a charlar y consensuar en la legislatura. Es decir que la reforma no pretende ser de la noche a la mañana, sino que es una reforma que requiere mucho orden, como esto que le decía, el barco tiene que seguir andando, seguramente, que requiere mucho consenso político y que requiere mucha gradualidad en la implementación para no resentir el servicio. Y tiene que asumir también las otras fuerzas políticas que están fuera del gobierno. Tiene que haber voluntad política para que esto sea una política de Estado, porque evidentemente a veces uno escucha a algunos diputados decir cada cosa. Realmente fue lamentable la interpelación al doctor Lamberto, con algunos diputados realmente no tenían ni idea de lo que preguntaban, o preguntaban cosas tan obvias que uno le da vergüenza. Yo lo escucho en la calle, la gente dice, che, pero estos diputados, ¿cuánto ganan? ¿Qué hacen estos de la oposición que van a preguntar cosas tan obvias? Sí, por suerte, realmente fueron los menos, pero evidentemente es un déficit que tiene esta legislatura, ¿no? Por suerte, yo sé que no es una lectura muy recomendada, digamos, no es un bestseller, pero está la versión taquigráfica y están los videos de la sesión, y yo creo que si algo sirve en esas 8 horas que deben ser sumadas a las 4 del día anterior, del día 23. Sí, pero uno verlo a no sé si personaje o personalidad, como María Eugenia Bielsa, que fue vicegobernadora, pretender que solucionen en 2 días los problemas que ella estuvo 4 años de vicegobernadora, o Mario Lacaba, que fue nombrado a dedo juez de paz de recreo y hoy nos quiere imponer la democracia y que algunos... Realmente a veces uno... no quiere pensar mal, pero a todo el que razona 2 segundos con un mínimo de racionalidad y un par de neuronas lleva a la conclusión que el problema es que no están en el gobierno estos muchachos, porque si no, evidentemente no tiene racionalidad las preguntas que hacen o las operaciones de prensa, en la cual no lo quiero involucrar a usted, digamos, pero bueno, yo soy subjetivo en esto, pero... Está muy bien. Yo lo que le digo es... Yo creo que uno como, ante determinados hechos de conocimiento público, que son temas de debate público, hay un conjunto de valoraciones que pertenecen a ese ambiente, ese aspecto, ese fragmento de la realidad que podríamos decir que se trata de las valoraciones políticas. Yo puedo pensar blanco y cualquiera otro puede pensar negro, o podemos pensar en tonalidades de grises, digamos, ¿no?
y es perfectamente respetable en tanto y en cuanto no se pongan en juego otro tipo de cuestiones. Yo creo que, sí creo, y esto me hago cargo de lo que digo, que con el tema en muchos aspectos, en muchos momentos, hubo intento evidente de aprovechamiento político y una despreocupación muy notable respecto de la realidad concreta. Entonces yo creo que la realidad concreta, ante una realidad tan acuciante, tan consternante en algunos de sus aspectos, nosotros no podemos pretender que se transforme el tema en un tema de gironeo político, de ningún lado. Entonces, en ese sentido, yo las valoraciones las respeto todas, obviamente creo que hay algunas que llegan a un determinado límite que obviamente creo que no vale la pena ni siquiera responderlas a veces, ¿no? Sí, porque inclusive me estaba acordando la pregunta que hicieron sobre pistas clandestinas. Creo que el presidente de la Comisión de Seguridad, creo que la hizo Acuña, pistas clandestinas acá en Laguna Paiva, y el ministro dijo, bueno, pero si usted sabe, ¿por qué no las denuncia? Realmente se tuvo que quedar callado, y nosotros nos acordamos en la época de Maradona Rosúa que en el norte había 200 pistas clandestinas. Sí, ahora, el problema que tenemos ahora, entonces, el problema que tenemos ahora es que hay dos tipos de problemas mucho más graves que los que había hace un tiempo. En primer lugar, nosotros tenemos una provincia de Santa Fe que tiene, podríamos decir, excepto las zonas con agua, el resto de la provincia de Santa Fe es una planicie total. Claro, sí. Y por lo tanto, hoy por hoy, con la tecnología existente de GPS y demás cuestiones, hoy cualquier camino rural que esté medianamente arreglado, cualquier callejón interno de un puede campo, servir de pista. Cualquier ruta provincial un tanto despoblada es hoy una pista de aterrizaje de cualquier avioneta liviana que cuenta con tecnología, con GPS, con el camino que puede estar marcado, alternativo, para aterrizar etcétera, de noche en cualquier para lugar. Aterrizar en cualquier lugar. Entonces, existen comunicaciones muy rápidas, veloces, de altísima tecnología, disponibles al alcance de cualquiera. Entonces, ni siquiera es lo mismo que lo que había hace 10 años. El mundo cambió mucho más rápido que lo que pretenden algunos. Entonces, en ese sentido, nosotros, sin control del espacio aéreo efectivo, y eso sí que es una competencia exclusiva de la nación, está prohibido, vedado para la órbita provincial, no vamos a tener eficacia en un tema como ese, porque pretender que, por ejemplo, el norte, que es una zona absolutamente despoblada, esté controlada las zonas de aterrizaje, tendríamos que tener 200.000 policías por lo menos sembrados en el territorio. Claro. Es prácticamente sí, porque el mismo doctor Bielsa, que está al frente del Cedronar, dijo que las rutas de paso, de ingreso a la provincia son la 11 y la 34. Bueno, pero, todos lo sabemos. Oscar, no hace falta tener ni la bola de cristal para decir, porque está muy claro dónde son las zonas productoras de la sustancia que se introduce en el país. Limítrofes con el norte. Sí, nosotros sabemos, todos sabemos que la gran mayoría de la marihuana que se vende proviene de zonas de cultivo de Paraguay. Claro. Y también sabemos que la cocaína se produce en los lugares, por cuestiones hasta económicas, en las zonas muy cercanas donde se produce... Cercano al consumo. Sí, en algunos casos cercano al consumo, en otros casos cercano a la producción. Entonces, en ese sentido, por lo menos una primera instancia de producción. Entonces, porque es más fácil trasladar productos más pequeños. Es verdad. Entonces, obviamente que este tipo de cuestiones requieren un abordaje de cierta complejidad. Creo que decir, digamos, obviamente que tampoco existe posibilidad en la provincia de sellar la frontera. Tenemos una frontera, el 80% de la frontera de nuestra provincia es frontera imaginaria, no es ni siquiera una frontera natural. Y la frontera natural que tenemos un túnel y ahora el puente Rosario Victoria, con lo cual el acceso es muy sencillo. No existen en nuestro país fronteras interiores, lo dice nuestra Constitución, no es un invento de nosotros como funcionarios públicos. Entonces, me parece que ese tipo de abordaje de situaciones requieren como mínimo un abordaje un poco más profundo, un poco más complejo, mucha más interrelación de fuerzas, que las fuerzas que tienen que cuidar la frontera se dediquen a cuidar la frontera, que los que se tienen que dedicar a cuidar el espacio aéreo y las rutas federales se dediquen a cuidar el espacio aéreo y las rutas federales, y nosotros tendremos la brigada nuestra de la policía, la vial en las rutas nuestras, o haciendo tareas incluso en las rutas provinciales, haciendo tareas de complementación. Rosario, ¿qué me dice Rosario? Porque acá se escucha que Rosario está terrible, Rosario, y no nos damos cuenta que acá también se matan los pibes dealer o
o los pibes que realmente están cambiando la cultura del trabajo por la cultura del delito. Entonces, ¿es tan grave la situación de Rosario? ¿Cómo lo ve usted? Sí, la verdad que no es un tema que sea sencillo, es un tema que cuando la violencia ha penetrado en la sociedad de manera tal de que cualquier conflicto, ya sea entre bandas o entre vecinos, se resuelve a los tiros o con un cuchillo, estamos ante un problema evidentemente y muy grave. Nosotros en eso lo vimos en estos días en el fútbol también. No pretendo ninguna originalidad en este sentido y me parece que primero la primera respuesta humana, no como funcionario. A uno consterna que la violencia haya penetrado en esos lugares. Yo quiero hacer otro señalamiento y me parece que no es menor tampoco. Las personas hoy la mayor incidencia delictiva que tenemos hoy en nuestra provincia y sobre todo en las dos grandes ciudades, que son quizá las situaciones más conflictivas que tenemos, son situaciones de jóvenes y muy jóvenes, incluso niños. Y esos niños que tienen 15, 16, 18, hasta 23, 24 años, que es el 80-85% de las personas que terminan siendo involucradas con delitos, no de casualidad tienen esa edad. Yo hago una reflexión y pongámonos todos a pensar un poco en qué época vivieron, en qué Argentina vivieron esas personas que hoy tienen esa edad. Claro, sí. Estamos pagando las consecuencias de las crisis sociales de los 90. Lo comentaban en un programa anterior, en los 90, la desocupación, el cambio de la cultura del trabajo por la cultura del asistencialismo, sí. Y el neoliberalismo nos llevó a caer moralmente como sociedad. Son los hijos de la sociedad del 20% de desocupación, son los hijos de la sociedad del individualismo, del consumismo, de la llegada in extremo de la subjetividad y el individualismo. Y entonces, bueno, evidentemente eso es un problema cultural. No sirve llorar sobre la leche derramada, hoy nos toca el siglo XXI y trabajar sobre eso. Pero hay que apuntar, yo creo que hay que apuntar a que la sociedad pueda mejorar su perfil, pueda haber mayor acceso a la educación. Sí. Esto es parte tan importante como que la policía nos esté defendiendo, porque es la base para tratar de recuperar ese espacio que la sociedad perdió, de los valores morales que se perdieron. Acá es un conjunto, no solo el ministerio de ustedes en seguridad es el problema, sino es educación, es trabajo, sin lugar a dudas. Nosotros, es desarrollo social, es producción generando empleo. Si no partimos de la base de que la seguridad no es un problema estricto del Ministerio de Seguridad, nos vamos a equivocar. Claro, aquel que pretenda soluciones mágicas ya se probaron en varias latitudes y me parece que hasta las muestras me remito, el resultado me remito. ¿Se probaron con las leyes Brumberg también? Sí, se probaron yo recuerdo el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Rucauf, Aldo Rico, que estuvo 4 meses, que la solución era meter bala. Claro, bueno, sí. Se probó que no es la solución meter bala y la verdad es que ya ni siquiera por el tema de convicciones ideológicas, por el tema hasta de la eficiencia, ni siquiera es eficiente esa cuestión. Sí, entonces, creo que si no partimos de esa base, ahora, obviamente a mí me toca estar en la Secretaría de Seguridad Pública y yo tengo los ojos puestos en la política de seguridad pública, que creo que se tiene que enmarcar en esa cuestión un poco más general y que de hecho el gobierno tiene el gabinete social funcionando, la intervención sobre barrios críticos, con todos los gabinetes, cruzando políticas de todos los gabinetes. Ahora, desde nuestro gabinete, nuestro equipo del Ministerio de Seguridad, tenemos claro que tenemos que mejorar la calidad del servicio. Y en eso es un reclamo de la sociedad y un reclamo legítimo de la sociedad. Nosotros tenemos que ir hacia un servicio de mayor calidad. Nosotros para eso, como hablábamos al comienzo, vamos a, en principio, ir hacia un esquema de regiones más pequeñas. En principio iríamos sobre la base de las regiones del Plan Estratégico Provincial, 5 regiones, que tenga cada uno su jefe de policía. Por lo cual pasaríamos a tener 5 jefes de policía con una competencia territorial determinada. A la par de esa competencia territorial sobre tarea específicamente o primordialmente preventiva de cercanía con la sociedad, tendríamos nosotros vamos a constituir 2 jefaturas operativas, es decir, no sobre un territorio determinado, sino con competencias sobre objetivos específicos. Una que tiene que ver con un equipo, una dirección de investigaciones criminales, que reúna todas las investigaciones criminales, que pueda hacer inteligencia delictiva, trabajar sobre las economías delictivas, sobre los orígenes del delito y sobre las consecuencias del delito,
que tienen que ver con una estrategia mucho más agresiva en tratar de mover las causas que originan el delito, mover las economías que se mueven alrededor del delito, unificar planteos, unificar estrategias, y obviamente que implica también, en esto de que hablábamos al comienzo, de profesionalizar la fuerza, una policía, la territorial, mucho más dedicada a la cercanía comunitaria, a la relación de proximidad con los vecinos, y otra policía más profesional e investigadora. Y por último, otra jefatura más, de naturaleza también no territorial, llamamos nosotros, que tiene que ver con un cuerpo táctico unificado que reuniría las distintas divisiones de la policía que realizan tareas específicas, especiales, ante situaciones de desborde o desborde que puede tener un territorio, lo que serían las TOEs, infantería, los grupos de operaciones especiales. Estos grupos tendrían obviamente tareas, objetivos específicos, como puede ser hasta la organización de un partido, el operativo de un partido de fútbol, por ejemplo. Pasó con el clásico, ¿no? Entonces, estos cuerpos tendrían, en realidad serían una especie de 7 jefaturas, con los cuales tendríamos 5 territoriales y 2 no territoriales. Al comienzo vos señalabas una pregunta y nosotros lo metimos en el veto propositivo, tomando esa idea que hay un proyecto de ley en la legislatura. Nosotros creemos que es un tema fundamental trabajar también sobre la prestación de servicio de calidad de los funcionarios policiales. Y una de las cuestiones que vamos a trabajar es no solamente sacar el trabajo que no es policial, que es muy importante, la policía tiene ese trabajo de policía, exacto, sino que además es necesario que aquellos policías que intervienen en hechos aflictivos, conmocionantes, estresantes, muy graves, violencia, sufrir violencia en carne propia, participar de un tiroteo, demás cuestiones, accidentes inclusive laborales, tengan que tener la atención de un equipo multidisciplinario de contención y asistencia. La policía y su grupo familiar, porque no solamente el policía es el que sufre las consecuencias. Entonces nosotros esto lo pusimos en la ley, vamos a constituir unos gabinetes de trabajo, de abordaje, que permitan tomar esa situación de manera profesional, porque es un punto que es fundamental. Nosotros no solamente ese funcionario se lo exige por sobre su propia estabilidad y salud, si no se lo tiene que proteger también. Se lo tiene que proteger porque necesitamos que se reintegre. Cuando se reintegre a la fuerza tiene que estar en condiciones de prestar un servicio de calidad. Si no, lo largamos a la calle y después nos tenemos que hacer cargo todo de las consecuencias de una persona, un funcionario que esté no en condiciones de prestar un servicio que tiene que ser de calidad. Y sabemos lo que debe ser un policía que tiene que portar un arma, el peligro que puede ser si no está en las condiciones psíquicas o anímicas. Sin lugar a dudas. Bueno, doctor Drivet, le voy a agradecer, se nos fue el tiempo, parecía que era poco, pero ya estamos terminando. Bueno, le agradezco la presencia y realmente espero que tanto el gobierno provincial como la oposición terminen trabajando en forma conjunta y nos dejemos con las operaciones de prensa, etcétera, etcétera, que hacen perder mucho el tiempo y que a la gente la hacen pensar como que realmente no se construye ciudadanía, como esta seguridad democrática que nos estaba comentando usted, y que bueno, esperemos que tenga éxito este proyecto de policía y de institución policial que quiere llevar adelante el gobierno, y que bueno, es un intento más, pero yo creo que vamos a seguir avanzando en esta situación. A usted le digo que nos vamos hasta el jueves próximo a las 22:30 aquí en Cable y Diario, y si le gustó el programa, seguro que se le gustó y le gustó la música, dígale a su familiar o a su amigo que lo vea el sábado a las 15 horas o el domingo a las 23 horas. Hasta la semana próxima. Yo quise dejar, pero nunca olvidé el pantano del hambre, la miseria caudada, la mentira que al fin aprendió a caminar por las calles del odio, y por eso volví del silencio más puro a este ring de boxeo, porque solo al luchar sobrevive mi alma, su eterna condena. Hoy un día yo dejo